Finalmente Iván Saquicela soltó la teta, puso su renuncia el día de ayer al no llegar a acuerdos con los otros jueces. Este no quería soltar la teta a pesar que su periodo culminó. Esto dijo: Iván Saquicela Rodas al Ecuador, el respeto, lealtad, amor que le tengo a la función judicial es más importante que mi posición jurídica. No renuncio al derecho y a la institucionalidad, por ello prefiero renunciar de forma irrevocable al cargo de presidente de la Corte Nacional. El día de hoy dialogamos intensamente, juezas y jueces, no hay acuerdos. Al renunciar a mi cargo y posición jurídica, exhorto a los magistrados y magistradas a llegar a un consenso por el bien de la institución y el país. Siempre dije primero el derecho y la institucionalidad. El expresidente Correa le respondió: las mañoserías de un pillo como Iván Saquicela, uno de los jueces de alquiler del caso Sobornos, han destrozado la función judicial. Por esta clase de jueces hoy la patria llora lágrimas de sangre. Y en otro tema, amigos, parece que Noboa va a tener un poco difícil desde la postura de Virgilio Hernández el alza del IVA por el veto de la ley. Luego de revisar el veto del presidente Daniel Noboa, no le queda otra cosa a la asamblea que ratificarse en su texto original, aprobado, en el que no se aprobó el incremento del IVA por 1. Según lo dispone el artículo 301 de la Constitución, solo mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Es decir, esas modificaciones jamás pueden ser discrecionales del presidente de la República. 2. Esa propuesta de modificación discrecional del IVA jamás constó en el proyecto original ni en lo resuelto por la Asamblea de Ecuador. Por ende, el presidente Noboa, de acuerdo al artículo 138, no podrá incluirlas en el veto. El expresidente dijo lo siguiente: ¿quién asesora jurídicamente al presidente Noboa? A. O es un incompetente completo, o B. O se sienten tan prevalidos de poder que pasarán a la brava una abierta inconstitucionalidad. Ambos factores han destruido la patria. Y no solo esto ocurrió el día de ayer, porque hasta Carlos Vera se siente indignado con lo que ocurrió en la Asamblea Nacional. ¿Quieres saber qué fue lo que dijo Vera acerca de la votación del día de ayer? Escuchemos. Bueno, lo hecho por la Asamblea es absolutamente devastador y pone a prueba no solo la alianza, sino la salida que va a encontrarle el presidente a esto. Para que ustedes tengan idea, en el caso de los bancos, en el 2023 o por el 2023 pagaron 15% de sus utilidades, de 15% a los trabajadores, 25% de impuesto a la renta, 25% más darán por una contribución, hubo 11% de un anticipo, del 25% de lo actual, en fin, todo un lío, 76% en total de impuestos y contribuciones, 76%. El accionista solo ve o verá 24% de lo que generó la empresa, cuando normalmente era 46% promedio, 48% promedio. Sí, solamente por este año y tal vez el siguiente, no tengo claro la duración de la medida, pero eso va a contraer el crédito, según la proyección de la Asociación de Bancos, en $4.000 millones el próximo año. Según la estimación que hizo el director ejecutivo de Asobanca, en $1.700 millones el próximo año. Ahora, de las utilidades que restarían por los accionistas, 24%, se capitaliza un 60% promedio. Es decir, solo verá 9.6% de sus utilidades este año. Hay una evidente dedicatoria a los bancos, a pesar de que esta mañana Antonio Acosta hizo una propuesta alternativa que seguía gravando a los bancos, a todos, en un 10%, no como pedía la Asamblea, de 5 a 25% en varios rangos, sino en un 10%, lo cual a su juicio le generaban $360 millones más al sistema. Por otra parte, por increíble que parezca, el asambleísta Vicente Tayano dice que el presidente tiene la opción y capacidad de insistir con el incremento del IVA. Palabras muy sospechosas que obviamente dan aliento a Noboa y a su gobierno. El presidente tiene capacidad de objetar, y al objetar tiene total facultad para insistir, podría insistir en la propuesta del IVA.
Es decir, no es necesario de que eso haya sido aprobado acá. Él puede incluirlo eso, porque ellos dicen, votamos por el IVA y el IVA no pasó. Bueno, hoy hemos conocido un informe que tiene 5 capítulos y tuvo 6 votaciones, una de forma. Y una de las temáticas que la Asamblea discutió fue precisamente el IVA. Y conocimos una integralidad. Ahora habrá que esperar la decisión del presidente, cuál es el criterio de su equipo jurídico, si podría objetarlo o no, y entenderemos que eso va a pasar. Pero la ley no dice que solo el presidente podría pronunciarse respecto a lo que aquí se aprueba. Bueno, es un tema que fue tratado y discutido, por eso es importante. Nosotros conocimos un informe que tenía algunas variables, algunas particulares, y eso abre la puerta a que el presidente haga un criterio en función de lo que la Asamblea integralmente conoció y aprobó, porque hemos tenido un debate sobre las temáticas que fueron votadas por separado. Ahora, también desde la Revolución Ciudadana se quejan de que no les dieron paso a votar la otra moción que tenía que ver con el archivo y hablan de un pacto, de un acuerdo entre el Partido Social Cristiano y ADN para que en el veto venga el tema del IVA, que por eso no se les permitió votar por el archivo de la ley. En lo absoluto, a ver, el país merece seriedad, más aún en estos momentos. Estamos claros que lo que la Asamblea hoy hizo fue darle herramientas al Ejecutivo, al país, para poder financiar, entre otras cosas, el conflicto armado en contra del crimen organizado. Y eso fue lo que hicimos, sí, un debate acalorado, hubo diferencias, no hubo coincidencias totales en el IVA, hay un texto aprobado que también establece contribuciones que van a aportar a financiar el problema fiscal y fundamentalmente para enfrentar el crimen organizado. Ahora, ¿qué pasó? No podemos satanizar el debate. ¿Y por qué digo esto? Porque la moción fue absolutamente clara y a raíz de la moción de la presidenta de la comisión de dividir en 5 temáticas lo que hemos conocido y aprobado, eso fue sobre lo cual la Asamblea discutió y había que votar primero aquello, y una vez que la Asamblea tomó una decisión sobre aquello ya no cabía poder votar un archivo. Es un tema de procedimiento básico y elemental. A pesar de que no se aprobó el aumento del IVA, todos salieron felices, todos salieron contentos con lo que se aprobó, con el resto de lo que se aprobó. A ver, esta Asamblea está sintonizada con el país y cómo la Asamblea tomó la discusión de este proyecto tributario, en el sentido de que había que darle herramientas al país para financiar el conflicto interno. Y eso pasó. En el caso de la bancada social cristiana, nosotros aportamos con una contribución temporal que fue aprobada. Hubo otra disposición que le permite al presidente poder elevar el techo del impuesto de salida de divisas, y todo eso va a destinarse también para combatir el crimen organizado. Así es que yo creo que hoy hay que voltear la página. Desde lo legislativo hay que esperar cuál va a ser el criterio del presidente de la República, y si la ley regresa objetada hay que tratarlo en el menor tiempo posible y continuar trabajando. ¿Seguro que va a objetar el presidente de la República este proyecto de ley que ustedes han... Bueno, probablemente, no puedo opinar por el señor presidente de la República, pero es prácticamente lógico que puede ser que lo vaya a objetar, y en ese sentido vamos nuevamente a los números. Para que se pueda insistir en un texto que la Asamblea prepare, negando cualquier iniciativa del presidente, se necesitarían 92 votos, cosa que lo veo bastante complejo. Y con los números entonces entra por el Ministerio de la Ley. Bueno, habrá que esperar. En este momento lo que tenemos es una ley aprobada, no podemos ir más allá y hay que esperar cuál va a ser el criterio y el actuar del presidente sobre la ley aprobada. Gracias. Yo no sé cómo alguien se atreve a decir esto, alentando al perjuicio de los ecuatorianos más vulnerables del país. Y amigos, eso fue todo por este video. Nos estamos viendo en un siguiente con más información. Saludos. Y recuerde estar suscrito para que no se pierda ninguna información.